Con frecuencia, los críticos preguntan ¿por qué el cristianismo es mejor que cualquier otra religión en el mundo? Después de todo, de todas las religiones que existen, ¿cómo puede ser que solo el cristianismo es el verdadero? Si Dios existe, ¿por qué no pudo usar otras religiones? Después de todo, ¿no todos los caminos conducen a Dios? Los escépticos hacen esta clase de preguntas en todo momento y desafortunadamente pocos cristianos saben cómo responderles. Por lo tanto, en un intento de demostrar por qué el cristianismo es verdadero y todos los demás sistemas religiosos, llámense Islam, catolicismo romano, testigos de Jehová, mormones, budismo, taoísmo, nueva era, chamanismo, humanismo, etc., se ha preparado la siguiente lista de razones que demuestran la superioridad del cristianismo. Si la verdad es relativa, entonces la declaración de que la verdad es relativa es una verdad absoluta y sería una afirmación contraria, validando así que la verdad no es relativa. Pero si la verdad es absoluta, entonces la declaración, la verdad es absoluta, es verdadera y no sería contraria. Es cierto que la verdad existe. Es cierto que la verdad no se contradice a sí misma como hemos visto. De hecho, es totalmente cierto que usted se encuentra viendo este video. Si podemos ver que en el mundo existe algo como la verdad, podríamos también ver que puede existir una verdad espiritual. No es para nada absurdo creer en los absolutos espirituales más de lo que creemos en los absolutos lógicos. Aún la declaración de que todas las religiones llevan a Dios es una declaración sostenida como un absoluto espiritual por muchas personas. Esto simplemente demuestra que las personas creen en la verdad espiritual. ¿Por qué? Porque la verdad existe. Sin embargo, no todo lo que se cree que es cierto es realmente cierto. Además, los sistemas de creencias no pueden ser ciertos debido a que con frecuencia estos se contradicen entre sí de formas profundas y la verdad no es contradictoria. El mormonismo enseña que existen muchos dioses y que usted puede convertirse en uno de ellos. El cristianismo enseña que existe un solo Dios y que usted no puede convertirse en Dios. El Islam enseña que Jesús no es Dios en carne, mientras que el cristianismo sí lo hace. Jesús no puede ser al mismo tiempo Dios y dejar de serlo. Algunas religiones enseñan que reencarnamos, mientras que otras no lo enseñan. Y la Biblia enseña que nosotros no reencarnamos. Otras religiones enseñan que el infierno existe y otras que no. Estas no pueden ser todas verdaderas. Si no pueden ser verdaderas, entonces no todas las religiones conducen a Dios. Aún más, esto significa que algunas religiones son al menos falsas en sus afirmaciones de que revelan al Dios verdadero o a otros dioses. Recuerde, la verdad no se contradice a sí misma. Si Dios existe, Él no instituiría sistemas de creencias que fueran mutuamente excluyentes y contradictorios
en un intento de hacer que las personas crean en Él. Dios no es Dios de confusión, por lo menos el Dios de la Biblia. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por lo tanto, es razonable creer que puede existir una verdad espiritual absoluta y que no todos los sistemas pueden ser verdaderos, sin importar si estos afirman que sí son verdaderos. Tiene que haber mucho más que una simple afirmación. Aunque existen otras religiones que tienen profecías, ninguna de estas son 100% exactas como lo son las profecías de la Biblia. Y ninguna de estas religiones, repito, señala a alguien como Jesús, quien hizo afirmaciones asombrosas y llevó a cabo obras increíbles. El Antiguo Testamento fue escrito cientos de años antes de que Jesús naciera, y aún así, el Antiguo Testamento profetizó muchas cosas acerca de Jesús. Esta es indudablemente evidencia de la influencia divina que tiene el único libro del mundo que se llama la Biblia. En el siguiente cuadro, analice por favor algunas de las muchas profecías cumplidas solo en Jesús. Algunos afirman que el Nuevo Testamento fue escrito y cambiado para hacer parecer que Jesús cumplió la profecía del Antiguo Testamento. Pero hasta hoy, año 2013, no existe ninguna evidencia de esto. Otros declaran que las profecías son tan imprecisas que no deben tenerse en cuenta. Pero muchas de las profecías no son para nada imprecisas. Claro está que es posible que Dios inspirara a los escritores y que Jesús, el cual es Dios encarnado, cumplió todas estas profecías como una demostración posterior de la validez del cristianismo. El cristianismo afirma que Dios fue el autor de este. Claro está que por el simple hecho de afirmarlo, no lo hace cierto. Cualquier sistema de creencia no cristiano puede perfectamente afirmar también estas cosas, pero apoyarlas es algo totalmente diferente. ¿Sabía usted que Jesús es el único que ha usado el nombre divino para Él mismo? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Sin embargo, aun cuando existe esta evidencia en la Biblia, los cultos no cristianos negarán que Jesús es el yo soy, aun cuando en el Nuevo Testamento existen más de 8 afirmaciones por parte de Jesús de que es el yo soy. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y esto usted perfectamente lo puede comprobar en la obra de la creación.
Yo y el Padre uno somos. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No ha habido ni un solo hombre, ni lo habrá. No existe ningún fundador de ninguna organización en el nivel mundial que alguna vez jamás haya dicho esto, que en Él, o sea, en Cristo, o en ese fundador, o en ese gran teólogo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo Jesús ha dicho esto. Debido a la ausencia de alternativas, si Dios se encarnó en la persona de Jesús, entonces todo lo que Él dijo e hizo deberá ser verdadero. Debido a que Jesús dijo que Él solo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios sin Él. Hace un momento comentaba de que el yo soy, aun cuando es rechazado por muchos grupos no cristianos, especialmente los testigos de Jehová, hay evidencia bíblica de que Jesús, por ejemplo, en Juan 14:6, dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este yo soy es el mismo yo soy que usó Dios en el Antiguo Testamento cuando Moisés le preguntó por su nombre. Entonces, sus palabras se vuelven muy importantes. Le pregunto, si usted dice creer en Jesús, si usted dice que es un discípulo de Jesús y va a la calle a predicar, le pregunto, ¿realmente ha creído usted en todas las palabras que Jesús dijo en la Biblia? ¿O le han enseñado simplemente que rechace algunas enseñanzas de Jesús, pero que acepte las otras? Si esto es así, permítame decirle que usted no es un cristiano, porque un cristiano es un seguidor de Jesús, es un seguidor de Cristo y cree en todo lo que Jesús dijo, sin quitar algo de lo que hizo o de lo que dijo. Pero volvemos una vez más a decir que hacer una afirmación es una cosa, apoyarla es otra. ¿Apoyó Jesús sus palabras fantásticas con obras maravillosas? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y salieron ellos y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aquí valdría solamente detenerse en 2 aspectos de este pasaje. El versículo 29, es interesante ver que aún hasta los mismos endemoniados reconocían que Dios era Jesús encarnado. De hecho, las Escrituras también nos enseñan que los mismos demonios reconocían que van a ser atormentados en un futuro, porque continuando con este versículo 29, ellos preguntan, y escucha bien: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Aquí también es importante aclarar un aspecto del versículo 28. En la traducción actual,
en la que hoy en día tenemos de nuestras Biblias, la palabra Señor proviene del mismo hebreo que significa Jehová. Aún los ciegos reconocieron a Jehová Dios. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Nuevamente el yo soy en el Nuevo Testamento es exactamente igual al yo soy de Éxodo. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Los testigos registraron los milagros de Jesús y los evangelios han sido transmitidos de forma fidedigna a nosotros. Por lo tanto, podemos creer todo lo que Jesús dijo acerca de Él por dos razones. Una, porque lo que Él dijo e hizo está de acuerdo con el Antiguo Testamento. Dos, porque Jesús realizó muchos milagros convincentes en frente de personas que testificaron y escribieron acerca de los que ellos le dieron hacer a Él. Dentro del cristianismo, la resurrección de Jesús es de vital importancia. Sin la resurrección, nuestra fe sería vana. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección de Jesús fue la que cambió la vida de los discípulos. Después que Jesús fue crucificado, los discípulos se alejaron. Los discípulos se escondieron, tuvieron temor, miedo. Hasta seguramente se decepcionaron del Maestro. Pero cuando vieron al Señor resucitado, supieron que todo lo que Jesús había dicho y hecho, probó que Él era Dios encarnado, el Salvador. Ningún otro líder religioso o gran profeta humano ha muerto al frente de sus verdugos entrenados. Tuvo guardias en su tumba y resucitó al tercer día, apareciéndosele a muchas personas. Esta resurrección es prueba de quién es Jesús
y que Él llevó a cabo lo que se propuso hacer: suministrar el único medio de salvación a la humanidad. Buda, Mahoma, Confucio, Krishna, los profetas del mormonismo, los profetas de los testigos de Jehová, todos ellos vieron corrupción y sus huesos y polvo se encuentran en sus tumbas. Pero solo uno ha resucitado físicamente de la muerte con el mismo cuerpo con el que murió. El único que caminó sobre el mar, el único que afirmó ser Dios y resucitó a otros de la muerte. Él es el único que ha conquistado la muerte. ¿Por qué creer en alguien más? ¿Por qué creer en alguien que está muerto, que no ha sido resucitado cuando tenemos a un Mesías que es más grande que la misma muerte? ¿Por qué alguien deberá creer en el cristianismo por encima del islam, el budismo, la nueva era, el humanismo, el mormonismo, la organización La Atalaya o cualquier otra cosa? Se debe a que existen verdades absolutas, porque solo en el cristianismo existen profecías divinamente cumplidas de un Mesías que vino y volverá. Solo en el cristianismo tenemos la transmisión extremadamente veraz de los documentos de los testigos, los evangelios, para que creamos que estos fueron escritos originalmente. Solo en el cristianismo tenemos a la persona de Cristo que afirmó ser Dios. Llevó a cabo muchos milagros para probar su afirmación de su divinidad, que murió, resucitó de entre los muertos y que Él solo ha dicho que es el camino, la verdad y la vida. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo esto le agrega legitimidad y credibilidad al cristianismo por encima de todas las otras religiones. Y todo esto porque el cristianismo está basado en la persona de Jesús. Si resulta que todo lo que se dice de Jesús acerca de lo que dijo e hizo es verdadero, entonces todas las otras religiones, organizaciones, son falsas, porque Jesús dijo que Él solo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, absolutamente nadie, llegará al Padre excepto a través de Jesús. No sería posible que, siendo Jesús el único camino, la única verdad y el único que da vida, las otras religiones sean verdaderas. O Jesús es verdadero y las otras religiones son falsas, o las otras religiones son verdaderas y Jesús es falso. No existen otras opciones. Escojo seguir al Señor Jesús resucitado. ¿A quién escogerá usted? ¿A su chamán? ¿A Mahoma? ¿A Buda? ¿Tal vez a su organización o a sus emociones?